Lo que estás a punto de escuchar te dejará completamente sin palabras, sin capacidad de procesar, sin aliento para reaccionar. Porque lo que sucedió en Restaurante Común de México, cuando hombre humilde entró pidiendo sobras y fue humillado públicamente con agua fría, jugada sobre su cabeza delante de todos, no solo desafía toda lógica, sino que revela verdad tan brutal sobre crueldad cotidiana, sobre dignidad pisoteada, sobre consecuencias invisibles que cambió para siempre vida de quien humilló. Un hombre, sentado tranquilamente, comiendo sobras que pidió, sin molestar a nadie, sin causar problema, solo existiendo, solo necesitando comer. Y dueño de restaurante, movido por desprecio que ni siquiera sabía explicar, tomó jarro de agua fría y lo vació sobre cabeza del hombre, delante de todos, mientras clientes observaban, mientras empleados miraban, mientras nadie hacía nada, agua escurriendo por rostro, por cabello, por ropa simple, mojando plato con sobras, formando charcos en piso, humillación pública, deliberada, cruel, y todos mirando. Algunos riendo nerviosamente, otros desviando vista, pero nadie defendiendo, nadie diciendo basta, nadie reconociendo humanidad de quien sufría. Y ese hombre humilde que recibió agua en cabeza, que fue tratado como basura, que fue humillado públicamente sin razón, no era quien parecía, porque días después, cuando Dueño finalmente descubrió quién había humillado, cuando entendió a quién había echado agua, cuando verdad, imposible de negar, se reveló, todo colapsó, absolutamente todo, para siempre, porque ese hombre era Jesús, disfrazado como siempre hace, probando corazones como constantemente prueba, y agua que cayó sobre su cabeza, agua lanzada con desprecio, agua usada como arma de humillación. Esa agua se convirtió en sentencia, en juicio, en revelación que nadie podía escapar. Prepárate, porque esta historia te mostrará espejo brutal de cómo tratamos a pobres cuando nadie importante está mirando, de cómo crueldad se normaliza cuando víctima no tiene voz para defenderse, de cómo Dios registra cada humillación, cada desprecio, cada gota de agua lanzada con maldad, y cómo eventualmente, inevitablemente, devastadoramente, consecuencias llegan. Y cuando termines de escuchar, nunca volverás a ver persona necesitada igual. Nunca volverás a pensar que humillación pequeña no importa. Nunca volverás a asumir que pobres pueden ser tratados sin dignidad porque son pobres, porque como esta historia prueba dolorosamente, nunca sabes quién estás humillando, nunca sabes si estás echando agua sobre Cristo mismo. Comencemos. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. Era 8 de octubre de 2023. Restaurante La Bendición, en Puebla, México. Lugar familiar, comida casera, precios razonables. Frecuentado por trabajadores, oficinistas, familias locales. Nada especial, nada elegante. Solo restaurante común de barrio. Interior era simple. 10 mesas de madera, sillas desiguales. Piso de loseta vieja. Ventilador de techo que hacía más ruido que aire. Paredes pintadas amarillo pálido con fotos de comida. Cocina visible por ventana pequeña. Aroma constante de frijoles, tortillas, carne asada. Dueño era Héctor Morales, 48 años, 30 años trabajando restaurantes, 10 años dueño de este. Hombre orgulloso de negocio que construyó desde nada. Levantaba 5 a.m., abría 6 a.m., cerraba 9 p.m., 6 días semana, todo para mantener familia, para dar educación a hijos, para tener algo propio. Pero Héctor había cambiado con éxito. Cuando empezó, era empleado, conocía hambre, conocía necesidad, conocía humillación de no tener. Pero ahora, como dueño, había olvidado. Éxito pequeño crea arrogancia grande. Y Héctor, aunque no rico, se sentía superior a quien tenía menos, a quien pedía, a quien necesitaba. Era jueves, 2:30 p.m., hora tranquila.
Después de almuerzo fuerte, antes de cena, restaurante tenía 6 clientes, 3 mesas ocupadas, empleados limpiando. Héctor en caja contando dinero de día, y entonces puerta se abrió, con sonido de campana vieja que anunciaba entradas. Hombre entró, aproximadamente 35 años, vestido simple, túnica de lino color crema hasta tobillos, desgastada en bordes, manto color vino sobre hombro izquierdo polvoriento de camino, sandalias de cuero gastadas en pies descalzos, cabello castaño hasta hombros, barba, rostro curtido por sol y camino, pequeña bolsa de tela cruzada sobre pecho, en mano, nada, no cartera, no teléfono, no identificación visible, solo manos con callos de trabajo manual. Entró despacio, mirando alrededor con ojos tranquilos, no intimidado, no avergonzado, solo observando, buscando mesa, buscando lugar para sentarse. Primero en reaccionar fue Héctor. Levantó vista de dinero, vio hombre en puerta y sintió inmediatamente disgusto, no por nada concreto, sino por apariencia, por ropa, por aspecto que no era apropiado. Este tipo va a pedir sin pagar, pensó Héctor inmediatamente, prejuicio instantáneo, basado en nada, excepto apariencia, excepto clase percibida, excepto desprecio normalizado. Hombre caminó hacia mesa en esquina, más alejada, donde luz era menos, donde movimiento era menor. Se sentó cuidadosamente, postura recta, manos sobre mesa, esperando. Clientes en otras mesas notaron. Algunos miraron brevemente, después desviaron vista. Uno hizo comentario bajo a acompañante, otro frunció ceño, pero mayoría continuó comiendo, ignorando, porque era más fácil no ver. Mesero Miguel, de 22 años, estudiante trabajando medio tiempo, se acercó a mesa. ¿Qué va a ordenar? Voz no fue grosera, pero tampoco amable. Fue neutral, funcional, sin calor humano, sin reconocimiento de persona frente a él. Hombre levantó vista, miró Miguel con ojos calmados y habló con voz suave pero clara. Hermano, tengo hambre pero no tengo dinero. ¿Podrías traerme sobras de cocina? Cualquier cosa que vayan a tirar y jarro de agua, por favor. Miguel parpadeó. No esperaba eso. Pedido era extraño, honesto, pero extraño. Espere, voy a preguntar al patrón. Caminó hacia Héctor. Héctor había escuchado todo. Distancia era corta, acústica clara. ¿Qué quiere ese?, preguntó Héctor, aunque sabía. Dice que tiene hambre. Pide sobras y agua. ¿Sobras? ¿Este lugar parece comedero de perros? No sé, jefe, solo pide. Dile que no somos caridad. Si no puede pagar, que vaya a otro lugar. Miguel dudó. Pero jefe, tenemos sobras, de almuerzo. Íbamos a tirar. No me importa. Este es negocio, no albergue. Dile que se vaya. Miguel regresó a mesa, incómodo. No miraba directamente. Lo siento. Patrón dice que no puede darle comida sin pago. Hombre asintió lentamente, sin enojo, sin sorpresa, como si esperara esa respuesta. Entiendo. ¿Y agua? ¿Podría solo un vaso de agua? Miguel miró hacia Héctor. Héctor negó con cabeza, enfático. Lo siento, patrón dice que no. Hombre no se movió. Hermano, tengo sed. Caminé mucho. Solo pido agua. No cuesta nada. Por favor. Ahora clientes prestaban atención. Conversaciones bajaron. Algunos miraban directamente. Escena se volvía incómoda, pública. Héctor sintió presión, de miradas, de situación, de hombre que no se iba, y reaccionó como personas orgullosas reaccionan cuando desafiadas, con más crueldad. Salió de detrás de caja, caminó hacia cocina, tomó jarro de plástico con agua fría, mitad lleno. Condensación en exterior mostraba que agua estaba helada. Caminó hacia mesa, pasos pesados, decididos. Miguel retrocedió. Sabía que algo malo venía. Héctor se paró junto a mesa. Miró hombre de arriba abajo, con desprecio visible, con asco no escondido. ¿Quieres agua?, preguntó con voz dura. Hombre levantó vista. Miró Héctor con ojos que no acusaban, no desafiaban, solo observaban, profundamente, como viendo más allá de superficie, viendo alma. Sí, hermano, por favor, respondió suavemente. Toma tu agua, dijo Héctor, y sin advertencia, sin vacilación, volcó jarro. Agua fría cayó sobre cabeza del hombre, empapando cabello, escurriendo por rostro, por barba, por túnica, mojando mesa, formando charcos en piso. Sonido de agua cayendo llenó restaurante. Después, silencio absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Shock colectivo congeló momento. Hombre permaneció sentado, no se levantó rápido,
no gritó, no maldijo. Agua escurría de cabello a hombros, de manto a piso, frío evidente en pequeños temblores involuntarios. Lentamente cerró ojos, respiró profundo, como controlando algo. Dolor no físico, sino espiritual. Después abrió ojos y miró a Héctor, no con odio, no con rabia, sino con tristeza profunda, tristeza que dolía más que cualquier acusación, y habló, voz aún suave, pero ahora con peso que llenó espacio entero. Hermano Héctor, recuerda este momento, porque lo que haces al más pequeño de mis hermanos, a mí lo haces. Mateo 25:40. Y extendió mano derecha, palma hacia arriba, por segundo, suficiente para que Héctor y quienes estaban cerca vieran. Cicatriz, redonda, antigua, en centro de palma, exactamente donde clavo penetraría. Después se puso de pie, agua todavía goteando. Caminó hacia puerta, cada paso dejando huella mojada en piso. Salió, campana sonó, puerta se cerró, y restaurante quedó en silencio devastador. Héctor se quedó parado, jarro vacío, en mano, mirando puerta cerrada, corazón acelerado, no entendiendo por qué, no queriendo entender. ¿Viste su mano? Susurró cliente en mesa cercana acompañante. Vi, parecía... No, es imposible. Dijo Mateo 25, esa es... No digas, no puede ser. Pero semilla de duda fue plantada en todos, incluso en Héctor, aunque él la empujó lejos, profundo, negándola. Miguel recogió jarro de manos de Héctor sin decir nada, pero mirada acusaba. Héctor lo vio. Vuelve a trabajo, ordenó bruscamente. Clientes terminaron comida rápido, pagaron, salieron, sin comentar, pero todos sabían que habían presenciado algo que no podían nombrar, pero que era significativo. Si esta historia te está impactando, escribe en los comentarios FE o Milagro. Tu participación nos ayuda a llegar a más personas que necesitan este mensaje. Esa noche, Héctor no durmió bien. Imagen regresaba, agua cayendo, ojos tristes, cicatriz en palma, palabras, lo que haces al más pequeño, a mí lo haces. Era solo vagabundo, se dijo, manipulando con trucos, cicatriz falsa, cita bíblica memorizada, nada más. Pero convicción era débil, porque algo en presencia de hombre, algo en dignidad mantenida, algo en mirada, era diferente, innegablemente diferente. Siguiente día, viernes, restaurante abrió normal, pero movimiento fue extraño. Clientes habituales no vinieron, algunos entraron, miraron alrededor, sintieron algo, se fueron. Otros pasaron directo por puerta sin entrar. Es coincidencia, dijo Héctor a Pinchut. Esposa Lucía esa noche. Viernes lento a veces. Sábado fue peor. Solo 3 mesas todo el día. Pérdidas claras. Héctor nervioso, pero aún negando conexión. Domingo cerrado. Héctor fue a misa. Primera vez en meses. No sabía por qué. Sentía necesidad de estar en iglesia, de escuchar algo, aunque no sabía qué. Sacerdote predicó. Tema: hospitalidad a extranjeros. Mateo 25, 31, 46. Juicio de naciones. Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Héctor sintió sudor frío. Coincidencia. Tenía que ser. Sacerdote no sabía. Nadie sabía. Era solo coincidencia. Pero durante comunión, mientras fila avanzaba, Héctor vio algo. En persona, 5 lugares adelante. Túnica crema, manto vino, cabello hasta hombros. Corazón se detuvo. Era él, el hombre, en iglesia, recibiendo comunión. Héctor intentó ver mejor, pero gente bloqueaba vista. Cuando finalmente llegó adelante, hombre se había ido, desaparecido entre multitud. ¿Viste hombre con túnica?, preguntó Héctor a quien estaba atrás. ¿Cuál hombre? Túnica crema, manto rojo, cabello largo. No vi a nadie así. Héctor buscó después de misa, afuera, en estacionamiento, nada, como si nunca hubiera estado. Lunes, restaurante peor, solo 2 clientes todo el día, pérdidas severas, empleados preocupados. Miguel habló: jefe, desde jueves todo está raro, desde aquel hombre, cállate, no tiene nada que ver. Pero Héctor sabía, todos sabían, algo había cambiado, algo invisible pero real. Martes noche, mientras Héctor cerraba solo, había mandado empleados a casa temprano por falta de clientes. Alguien tocó puerta.
después de cerrar, 9:30 p.m. Héctor miró por vidrio. Era él, mismo hombre, túnica seca ahora, manto limpio, pero inconfundible. Héctor sintió terror, real, profundo. Manos temblaron abriendo puerta. «Tú», susurró. «Yo», confirmó hombre con voz que ahora llenaba espacio de forma diferente, no suave, sino con autoridad innegable. Héctor Morales, 48 años, dueño de La Bendición, nombre irónicamente apropiado para lugar que no bendice, sino maldice, lugar que niega agua a sediento, pan a hambriento, dignidad a necesitado. ¿Quién eres? Hombre extendió ambas manos, palmas arriba, cicatrices claras, ambas palmas, ambos pies visibles a través de sandalias, también marcados. Sabes quién soy, siempre supiste, desde el momento que eché agua sobre mi cabeza, desde que viste cicatrices, desde que cité escritura, supiste, pero negaste, porque aceptar sería aceptar culpa, y tú no aceptas culpa fácilmente. No puede ser. Jesús no sería ¿qué? Pobre, necesitado, rechazado, humillado. Héctor, yo fui todo eso, en vida, en muerte, y continúo siendo. Porque yo habito en cada pobre, en cada hambriento, en cada sediento, en cada humillado, y cuando echas agua sobre ellos, me echas agua a mí, literalmente. Héctor cayó de rodillas, no por decisión, sino porque piernas cedieron. Perdón, susurró. No sabía. Sabías. Todos saben, pero eligen ignorar, porque reconocer humanidad de pobre requiere cambio, requiere compartir, requiere amar, y amor es costoso. Entonces prefieren despreciar, humillar, echar agua, porque agua seca, pero culpa, Héctor, culpa no seca, culpa acumula, hasta que peso es insoportable. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que quiero de todos, transformación, real, profunda, no solo arrepentimiento por ser atrapado, sino cambio porque entiendes por qué estaba mal. ¿Y si cambio? ¿Restaurante volverá normal? Pregunta equivocada. ¿Y si no cambias? ¿Alma volverá normal? Porque restaurante es temporal, alma es eterna, y alma que normaliza crueldad se pudre desde dentro. Jesús se dio vuelta para irse. Tienes elección, continuar como eres, defendiendo lo indefendible, o transformarte en quien deberías ser, alguien que refleja mi nombre en nombre de tu negocio, la bendición que realmente bendice. ¿Pero qué hago? Comienza mañana. Primer pobre que entre, trátalo como me tratarías a mí, porque será yo, como siempre es. Y desapareció. No caminó, simplemente dejó de estar, entre segundos, como nunca hubiera estado, excepto que impacto era innegable. Héctor lloró, allí, en piso de su restaurante vacío, lloró por primera vez en años, no por pérdidas, no por negocio, sino por entender lo que había hecho, a quién había humillado, cuántas veces había rechazado Cristo disfrazado. Siguiente día, miércoles, Héctor llegó temprano, 5 a.m., como siempre, pero diferente. Colocó nuevo letrero en ventana. Comida gratuita para quien necesita. Primera mesa siempre disponible. 6 a.m. abrió. 6:15. Primer cliente. Hombre mayor. Ropa gastada. Tímido. ¿Es verdad? ¿Comida gratis? Sí, señor, pase. Por favor, siéntese. ¿Qué le gustaría? Hombre no podía creer. ¿De verdad? ¿No es broma? No es broma, es corrección de error grande que cometí. Por favor, ordene lo que quiera. Hombre ordenó. Desayuno completo. Héctor lo sirvió personalmente. Platillo generoso, café fresco, tortillas calientes. Cuando hombre terminó, intentó pagar con monedas contadas. Héctor rechazó. Invita a la casa y venga siempre que necesite. Hombre lloró. Gracias, Dios lo bendiga. Ya lo hizo, respondió Héctor, al enseñarme lo que significa verdaderamente bendecir. Palabra se expandió, rápido, muy rápido. Restaurante que ahora sí bendecía, que daba comida gratis a necesitados, que trataba pobres con dignidad, y clientes regresaron, no solo regulares, nuevos, muchos nuevos, queriendo comer en lugar que hacía bien, queriendo apoyar negocio que servía correctamente. Para finales de octubre, restaurante tenía más clientes que nunca, no por comida, que era igual, sino por lo que representaba, lugar donde Cristo era honrado, donde pobres tenían dignidad, donde amor
era práctico. Héctor estableció programa. Primera mesa siempre reservada para necesitados. Cualquier hora, sin preguntas, sin juicio, solo servicio, amor, dignidad. Y cada vez que servía pobre, recordaba, agua cayendo sobre cabeza de Cristo, cicatrices en palmas. Palabras, lo que haces al más pequeño. Para 2024, 3 restaurantes más en Puebla adoptaron modelo. Después 5, después 12. Movimiento Primera Mesa siempre abierta. Para 2025, 47 restaurantes en 5 estados mexicanos. Todos con primera mesa para necesitados. Todos tratando pobres como Cristo. Miguel, mesero que presenció humillación, se volvió líder de movimiento, capacitando restaurantes, enseñando importancia, compartiendo testimonio de transformación de Héctor. Vi Cristo ser humillado, decía Miguel en entrenamientos, y vi hombre transformado cuando entendió a quién había humillado. Esa transformación cambió no solo restaurante, cambió ciudad, cambió vidas, cambió a mí. Patricia, cliente que presenció escena, se volvió voluntaria, ayudando restaurantes a implementar programa. Ese día vi algo que nunca olvidaré. Vi crueldad normalizada. Vi silencio cómplice, vi Cristo sufriendo y vi nadie defendiendo. Nunca más seré ese nadie, nunca más. Callaré cuando pobre es humillado. Y Héctor, hombre que echó agua sobre cabeza de Cristo, ahora cada mañana antes de abrir, oraba, simple, profunda. Señor, ayúdame ver tu rostro en cada necesitado. Ayúdame servir como tú servirías. Ayúdame nunca olvidar que ese día fui yo quien necesitaba transformación, no tú quien necesitaba agua. Dale like a este video si esta historia renovó tu fe en poder de transformación. Suscríbete a Enseñanzas de Jesús para más testimonios de cómo Dios convierte humillación en redención. Comparte con alguien que necesita saber que Cristo camina disfrazado y comenta, milagro, si Dios usó esta historia para cambiarte. Y ahora mensaje personal profundo para corazones específicos que necesitan verdades sobre dignidad humana, crueldad normalizada y llamado de Cristo a ver su rostro en pobre. Para persona que humilló pobre y nunca pensó sobre ello. Héctor echó agua porque le pareció normal. Pobre pidiendo sin pagar, situación molesta, solución violenta, sin reflexión, sin cuestionamiento. Simplemente hizo. Tal vez tú también. Rechazaste pobre con palabra dura, evitaste sin razón, juzgaste por apariencia. Todo parecía justificado, normal, protegiendo negocio, manteniendo estándares, siendo práctico. Pero crueldad normalizada no deja de ser crueldad. Y Cristo registra cada rechazo, cada palabra dura, cada humillación pequeña, no para condenar, sino para confrontar, para transformar, para mostrar que cada pobre es Él. Arrepiéntete, no superficialmente, profundamente, y después actúa. Como Héctor actuó, encuentra forma de servir quienes humillaste, de dignificar quienes despreciaste, de amar quienes rechazaste. Para dueño de negocio que teme servir pobres, Héctor temía que pobres ahuyentaran clientes, que gratis arruinaría negocio, que dignidad para necesitados costaría demasiado. Pero aprendió verdad opuesta. Servir pobres atrajo clientes, generosidad construyó reputación, dignidad multiplicó negocio, no por magia, sino porque personas valoran bondad, apoyan negocios que hacen bien, prefieren lugares que honran Cristo. No es caridad tonta, es inversión sabia, en comunidad, en alma propia, en reino de Dios. Establece programa, primera mesa, primera hora, primer servicio del día, para necesitados, gratis, digno, amoroso, y observa qué pasa, a negocio, a comunidad, a ti, para cliente que observó humillación sin intervenir. Clientes en restaurante vieron todo, agua cayendo, hombre mojado, humillación pública, y no hicieron nada. Algunos incómodos, otros aprobando silenciosamente, pero nadie defendiendo. Silencio es complicidad. Cuando ves injusticia y no hablas, participas. Cuando observas humillación y no intervienes, autorizas. Próxima vez que veas pobres siendo tratados sin dignidad, habla, defiende, interven, aunque sea incómodo, aunque cause escena,
aunque te cueste, porque ese pobre puede ser Cristo, y tu silencio es rechazo, pero tu voz es amor. Elige amor, siempre. Para empleado que recibe órdenes crueles. Miguel recibió orden de negar agua. Sabía que era cruel, sintió incomodidad, pero obedeció, porque era jefe, porque necesitaba empleo, porque parecía más fácil. Pero obediencia a crueldad es participación en crueldad, y solo seguía órdenes no es defensa válida, nunca lo fue, nunca lo será. Cuando jefe ordena algo que viola dignidad humana, desobedece, respetuosamente, pero firmemente. No puedo negar agua a sediento. No puedo tratar humanos sin dignidad. Si eso me cuesta empleo, acepto. Será difícil, pero mantener empleo mediante crueldad es pérdida mayor, pérdida de alma. Para persona que fue humillada públicamente, tal vez recibiste agua en cabeza, literal o figurativamente. Fuiste tratado como basura, humillado delante de otros, y nadie defendió, nadie habló, nadie reconoció tu humanidad. Duele profundamente, porque humillación pública destruye dignidad. Y cuando nadie defiende, sientes que no importas, que no tienes valor, que mereces desprecio. Pero Cristo sabe, Cristo ve, Cristo siente, porque Cristo experimentó mismo. Agua no, pero escupitajos, azotes, corona de espinas, humillación máxima, pública, mientras multitud observaba. Y Él entiende tu dolor, tu humillación, tu soledad, y Él está contigo en sufrimiento, prometiendo que humillados serán exaltados, que últimos serán primeros, que despreciados serán honrados. Mantén dignidad, aunque mundo la niegue, porque dignidad viene de Dios, no de reconocimiento humano. Para líder religioso que predica, pero no practica. Héctor llamó restaurante la bendición, nombre religioso, pero no bendecía, rechazaba, negaba, humillaba, nombre sin realidad. Tal vez tú también predicas amor, pero no amas. Hablas de servicio, pero no sirves. Citas, ama a tu prójimo, pero desprecias pobre. Hipocresía religiosa es peor que crueldad secular, porque profesa nombre de Cristo mientras violando su enseñanza, porque usa fe como máscara para maldad. Alinea práctica con proclamación. Si llamas negocio bendición, bendice. Si predicas amor, ama. Si citas escritura, vive escritura. Porque Cristo no tolera hipocresía. Confronta, personalmente, para todos sin importar posición. Historia enseña verdades universales sobre Cristo y pobres que ninguno puede ignorar. Primera, Cristo camina disfrazado como pobre, no metáfora, realidad. Mateo 25 no es poesía, es descripción literal de cómo Dios juzga. Segunda, agua en cabeza es símbolo de todo desprecio pequeño, toda humillación cotidiana, todo rechazo normalizado. Dios ve, Dios registra, Dios juzga. Tercera, nadie defendió. Y eso es pecado también. Omisión es comisión, silencio es participación, testigo pasivo es cómplice activo. Cuarta, transformación es posible. Héctor era cruel, se volvió compasivo. Cambio radical es real, cuando Cristo confronta personalmente. Quinta, servir pobres atrae bendición, no por transacción, sino por alineación con corazón de Dios. Quien ama lo que Dios ama, recibe lo que Dios da. Sexta, movimiento nace en conversión. Héctor cambió, Miguel se inspiró, Patricia se unió, 47 restaurantes siguieron. Un corazón transformado transforma comunidad. Séptima, cicatrices prueban identidad. Héctor vio, Miguel vio, no podían negar. Cristo lleva marcas, para que no dudemos quién es cuando aparece. Octava, crueldad normalizada es más peligrosa que crueldad reconocida, porque no se cuestiona, se justifica, se perpetúa, hasta que Cristo confronta. Novena, restaurante vacío fue juicio, no mágico, sino natural. Palabra se expandió, personas evitaron, porque crueldad repele, bondad atrae. Décima, Cristo no busca venganza, busca transformación. Vino segunda vez no para condenar, sino para guiar, de crueldad a compasión, de muerte a vida. Entonces pregunta hoy, ¿a quién echaste agua? ¿Qué pobre humillaste? ¿Qué necesitado despreciaste? ¿Y si era Cristo? Y cuando identifiques, actúa, arrepiéntete profundamente, cambia radicalmente, sirve generosamente,
como Héctor hizo, como todos debemos, en nombre de Jesús, quien recibió agua fría en cabeza, quien fue humillado públicamente por pedir sobras, quien mostró cicatrices probando identidad, quien no buscó venganza, sino transformación, quien convirtió restaurante cruel en bendición real, quien camina todavía disfrazado como pobre probando corazones, quien promete que humillados serán exaltados, quien juzgará por cómo tratamos al más pequeño. Para ti, ahora, siempre, que veas Cristo en cada pobre, que defiendas dignidad de vulnerable, que no silencies cuando injusticia ocurre, que transformes si fuiste cruel, que perdones si fuiste humillado, que sirvas generosamente, que ames prácticamente, porque Cristo camina entre nosotros, disfrazado, probando. Y cuando lo recibimos, recibimos bendición. Cuando lo rechazamos, rechazamos vida. Elige sabiamente, ama completamente, sirve dignamente. Para ti, ahora, siempre. Que nunca olvides que jarro de agua puede caer sobre cabeza de Dios, y cómo respondas define todo. Amén, amén, amén. Pero historia de agua cayendo sobre cabeza de Cristo, y transformación que siguió, continúa expandiéndose en formas que ni Héctor ni nadie en ese restaurante imaginó. Porque cuando Dios convierte humillación en redención, ondas de esa transformación alcanzan muy lejos. 2 años después de incidente, en 2025, Héctor recibió invitación inesperada. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, Facultad de Administración de Empresas y Hospitalidad. Querían que compartiera historia en conferencia sobre ética en negocios de servicio. Héctor dudó. No soy académico, soy cocinero, solo sé hacer tortas ahogadas y servir tacos. Pero Miguel insistió. Precisamente por eso debes ir. Academia necesita escuchar no teoría sino realidad. Tu realidad transformó industria restaurantera en Puebla. Auditorio tenía 300 estudiantes. Futuros administradores de hoteles, restaurantes, servicios, profesores, algunos dueños de negocios. Todos querían escuchar historia del hombre que echó agua sobre Cristo y vivió para contarla. Héctor subió a podio con manos sudando. Comenzó simplemente: mi nombre es Héctor Morales, y hace 2 años eché jarro de agua fría sobre cabeza de Jesucristo. Silencio total. Después murmullos. Sé que suena imposible, pero es verdad. No lo supe en momento. Solo vi hombre pobre pidiendo sobras, y me molestó su presencia, su necesidad, su existencia en mi espacio. Entonces lo humillé, públicamente, con agua fría, delante de todos, porque podía, porque era dueño, porque él era nadie, o eso pensé. Contó historia completa, sin editar partes vergonzosas, desde rechazo inicial hasta agua cayendo, desde cicatrices vistas hasta encuentro nocturno, desde transformación hasta movimiento. Y lo que aprendí es esto: en industria de servicio, servimos no solo productos, sino humanidad. Y cuando rechazamos humanidad de cliente, especialmente pobre, violamos propósito fundamental de hospitalidad. ¿Qué palabra hospitalidad viene de raíz latina hospes? Extranjero, invitado. Hospitalidad es arte de recibir extranjero como si fuera Cristo, porque puede ser Cristo, literalmente. Aplausos, largos, genuinos, estudiantes de pie, profesores asintiendo. Después, en sesión de preguntas, estudiante de 21 años levantó mano. Señor Héctor, ¿cómo supo que era realmente Jesús? ¿No podría haber sido solo hombre enfermo mental que creía ser Jesús? Vi cicatrices en ambas palmas, ambos pies, marcas de crucifixión, en lugares exactos donde clavos penetraron. Y después desapareció. Literalmente, entre segundos, sin caminar, solo dejó de estar. 3 testigos. Yo, Miguel, mi empleado, cliente que estaba cerrando. Misma descripción. ¿Coincidencia? ¿Posible? ¿Probable? No. Pero supongamos que no era literalmente Cristo. ¿Importa? Porque teológicamente, Mateo 25 enseña que Cristo habita en pobre. Entonces, si era Él o representaba principio, resultado es mismo. Humillé a Cristo. Y industria entera humilla a Cristo miles de veces diariamente. Profesora de Ética Empresarial, doctora Guadalupe Sánchez, de 52 años, intervino. Héctor, tu historia es poderosa.
pero algunos argumentarían que restaurantes son negocios. No pueden dar comida gratis a todos que piden. ¿Cómo balanceas compasión con sostenibilidad financiera? Excelente pregunta, y respondo con datos. Antes de programa Primera Mesa, mi restaurante ganaba promedio 35,000 pesos mensuales. Después de implementar programa, donde damos comida gratis a promedio 15 personas diarias, ganancia aumentó a 52,000 mensuales. ¿Por qué? Porque reputación atrajo clientes. Personas quieren comer donde bondad es practicada. Y además, costo de comida para 15 personas diarias es aproximadamente 4,500 pesos mensuales. Retorno de inversión es 3.7 veces costo. No es caridad tonta, es negocio inteligente con alma. Pero más importante, pregunta, asume que única métrica es ganancia. Pero si solo medimos por dinero, perdemos propósito de servicio. Restaurantes existen no solo para ganar, sino para nutrir, no solo cuerpos, sino comunidades. Y cuando olvidamos eso, nos volvemos Héctor de hace 2 años, rico en dinero, pobre en humanidad. Audiencia aplaudió de nuevo. Estudiante, otra pregunta. ¿Cómo convenció empleados a aceptar programa? ¿No resistieron dar comida gratis? Inicialmente sí. Miguel apoyó inmediatamente porque presenció humillación. Pero María, mi cocinera de 15 años, resistió. Vamos a quebrar, dijo. Pobres van a aprovecharse. Entonces le conté historia completa. Mostré foto de cicatrices que tomé cuando Cristo apareció segunda vez y pregunté, si Cristo entrara ahora, ¿qué le servirías? Ella lloró. Y desde entonces, primera comida de día la prepara ella personalmente, con amor extra, como si Cristo fuera a comerla, porque puede ser. Conferencia terminó, pero impacto apenas comenzó. UPAEP creó cátedra, Hospitalidad Cristiana en Práctica, usando caso de Héctor como estudio central. Y Héctor fue contratado como instructor adjunto, 2 charlas al año, compartiendo no solo historia, sino modelo práctico de cómo implementar. Problema no es que dueños no quieren ayudar pobres, explicaba Héctor. Problema es que no saben cómo sin quebrar. Entonces enseño, primera mesa reservada, no más, una de 10 o 20, horarios específicos, programa registrado, donaciones de clientes regulares ayudan, y marketing positivo atrae. Sistema funciona, pero requiere cambio de corazón primero. Historia se expandió nacionalmente. Cámara Nacional de Industria Restaurantera, Canirac, invitó a Héctor presentar en Convención Nacional. Ciudad de México, febrero 2025. Caso de Puebla muestra que hospitalidad verdadera no es costo, sino inversión. Héctor Morales representa nueva generación de empresarios que entienden que servicio va más allá de transacción. Héctor, hombre que 2 años atrás humillaba pobres, ahora estaba en podio nacional explicando cómo industria entera debe transformar. Desafío a cada restaurante aquí. Implementen primera mesa siempre abierta. Una mesa, una comida, una vez al día, para necesitado, sin preguntas, sin juicio, solo servicio, y observen qué pasa, a negocio, a comunidad, a alma. Reacción fue mixta. Algunos restauranteros entusiasmados, otros escépticos. Suena bien, pero Puebla no es Cancún, no es Guadalajara, tal vez funciona allá. Pero Héctor respondió, funcionó en Puebla porque funcionó en mi corazón. No es geografía, es teología, no es ubicación, es convicción. Si creen que servir pobre es correcto, encontrarán forma. Si buscan excusas, encontrarán millones. Para finales de 2025, 127 restaurantes en 12 estados mexicanos habían adoptado programa, cada uno con historia similar. Transformación comenzó cuando dueño entendió que servir pobre no es pérdida, sino propósito. Pero transformación más profunda vino de lugares inesperados, como cárceles. Héctor recibió invitación de Centro de Reinserción Social de Puebla. Internos habían leído sobre historia, querían escucharla directamente. Muchos aquí, explicó. Director, cometimos crímenes porque sistema nos excluyó. Trabajamos restaurantes donde fuimos tratados sin dignidad. Robamos comida porque nos negaban sobras. Su historia resuena profundamente.
Héctor aceptó. Entró a prisión nervioso. Habló a auditorio de 150 internos. Contó historias sin romantizar, desde crueldad hasta caída, desde humillación de Cristo hasta transformación propia. Y algo extraordinario sucedió. Internos conectaron, no porque todos eran religiosos, sino porque todos conocían rechazo. Todos habían sido humillados, todos habían sido agua en cabeza de sociedad. Si Dios perdonó a usted, dijo interno de 38 años cumpliendo 10 por robo, tal vez hay esperanza para mí. Héctor comenzó programa en prisión, capacitación en hospitalidad digna, enseñando internos cómo servir correctamente cuando salieran, cómo ver humanidad en cada cliente, cómo tratar necesitado con dignidad aprendida de Cristo. Programa se expandió, 4 prisiones en 2025, 600 internos capacitados, y cuando salían, Héctor los ayudaba a encontrar trabajo en restaurantes que habían adoptado programa, donde serían tratados con misma dignidad que ahora sabían dar. Carlos, primer graduado, salió después de 8 años. Héctor lo contrató personalmente. Primera persona que sirves aquí será pobre, sin dinero, pidiendo comida. ¿Cómo lo tratarás? Carlos lloró. Como Cristo, porque aprendí que cada pobre puede ser él. Carlos no reincidió. Trabajó honestamente, ahorró. Y 3 años después, abrió propio taco, stand, pequeño, humilde, pero con letrero. Primera orden siempre gratis para necesitados. Historia inspiró más. Otros internos, otras prisiones. Y para 2025, tasa de reincidencia de graduados era 19%, comparado con 47% nacional. Diferencia, habían aprendido a ver dignidad en otros, en sí mismos. Esto prueba, decía Héctor en entrevistas, que transformar cómo tratamos vulnerables transforma sociedad, porque muchos criminales son vulnerables que nunca fueron tratados dignamente. Entonces, dignidad se vuelve prevención, no teoría, práctica. Miguel, mesero que presenció humillación, también encontró llamado. Después de ver transformación de Héctor, estudió trabajo social. Se especializó en recuperación de dignidad para personas sin hogar. Ese día vi 2 humillaciones, explicaba Miguel. Física, agua cayendo, y sistémica, nadie defendiendo. Y entendí que mi silencio era segunda humillación, más dolorosa que primera, porque confirmaba a Cristo que no importaba, que era invisible, desechable. Nunca más seré silencio que permite humillación. Miguel creó organización, Primera Defensa, red de voluntarios comprometidos a intervenir cuando ven pobre siendo humillado públicamente, no violentamente, sino dignamente, diciendo: yo pago su comida, yo compro lo que necesita, yo defiendo su derecho a estar aquí. Organización creció, 300 voluntarios en Puebla para 2025, presentes en restaurantes, tiendas, espacios públicos, y cuando veían humillación comenzando, intervenían, no confrontacionalmente, sino ofreciendo pagar, defendiendo, restaurando dignidad. Transformamos cultura, decía Miguel, de silencio cómplice a defensa activa, de no es mi problema, a todo humano es mi hermano. Y números prueban, en zonas donde operamos, reportes de abuso a sin hogar cayeron 64%, porque humilladores saben, ya no están solos con víctima, comunidad defiende. Patricia, cliente que presenció y no defendió, también transformó. Después de años de culpa por silencio, se volvió donante principal de Primera Mesa, contribuyendo 50,000 pesos anuales para sostener programa en restaurantes que luchaban. Ese día fallé, confesaba Patricia públicamente. Vi injusticia y callé. Vi Cristo sufrir y no me moví. Entonces ahora compenso, no para eliminar culpa, sino para prevenir que otros sufran lo que Cristo sufrió porque yo callé. Patricia estableció fondo. Defendí al vulnerable, proveyendo recursos legales para personas humilladas públicamente que querían demandar por discriminación, porque humillación pública es violación de dignidad y debe tener consecuencias legales, no solo morales. 3 casos ganados en 2024-2025. Restaurantes que humillaron pobres obligados a pagar compensación y implementar programas de capacitación. Precedente establecido. Humillar no es derecho de propietario, es violación de derechos humanos. Y historia alcanzó iglesia. Después de testimonio viral de Héctor, Arquidiócesis de Puebla emitió pastoral, agua sobre cabeza.
de Cristo, llamado a hospitalidad radical. Si Cristo fue humillado en restaurante por pedir sobras y Cristo habita en pobre, entonces cada vez que restaurante humilla necesitado, repite pasión, no metafóricamente, realmente, y eso es pecado grave. Pastoral fue controversial, algunos propietarios católicos ofendidos. Iglesia no entiende economía, pero otros confrontados. Nunca pensé mi negocio en términos espirituales, solo números, pero Pastoral tiene razón, hay dimensión divina que ignoré. 12 restauranteros católicos prominentes formaron grupo, Mesas de Cristo, comprometiéndose a liderar hospitalidad radical en industria, no por obligación legal, sino por convicción espiritual. Si somos cristianos, explicaba el líder del grupo, cristianismo debe afectar negocio, no solo vida personal. Y si Cristo fue humillado en restaurante, no podemos operar restaurantes que continúan humillando. Grupo estableció estándares voluntarios, más estrictos que regulación, requiriendo mínimo una mesa por cada 10 para necesitados, prohibiendo lenguaje discriminatorio, capacitando empleados en dignidad humana y monitoreando cumplimiento mediante visitas misteriosas. 7 restaurantes adoptaron inmediatamente. Otros observaban, pero semilla fue plantada. Que fe y negocio no son separados. Que espiritualidad debe informar economía. Que Dios juzga no solo individuos, sino empresas. Héctor observaba todo con asombro y humildad mezclados. Yo solo fui instrumento quebrado, hombre malo, que Dios usó después de quebrarme completamente, pero movimiento es de Él, no mío. En noches tranquilas, cuando revisaba cuánto había cambiado desde ese jueves de octubre 2023, lloraba, no de tristeza, sino de gratitud profunda, por haber sido expuesto, por haber perdido arrogancia, por haber sido transformado radicalmente. Mejor ser humillado por Dios, reflexionaba, que permanecer orgulloso en maldad, porque humillación de Dios lleva a exaltación, pero orgullo lleva solo a más caída. Y cada vez que servía pobre en primera mesa, cada vez que veía dignidad restaurada en rostro de hambriento, cada vez que escuchaba Dios lo bendiga de labios agradecidos, veía rostro de Cristo, aquel rostro que vio esa noche de octubre, Cristo que lo confrontó, Cristo que lo transformó, Cristo que continúa usando. Él prometió regresar, dice Héctor a clientes regulares que conocen historia. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que regresará disfrazado, como pobre, como necesitado, como rechazado, probando corazones. Y esta vez, cuando venga, estaré listo, porque si recibo pobre, recibo a Él, siempre. Para 2025, restaurante La Bendición era símbolo nacional, no por comida, que era buena pero no extraordinaria, sino por lo que representaba. Lugar donde Cristo fue humillado y resurgió, donde crueldad se transformó en compasión, donde agua en cabeza se convirtió en fuente de vida. Turistas visitaban, no solo para comer, sino para ver primera mesa, para presenciar programa, para llevar inspiración a ciudades propias. Y Héctor, ahora de 50 años, recibía a cada uno con mensaje simple. No vine a ser héroe, vine a ser ejemplo de que transformación es posible, que el más cruel puede volverse compasivo, que agua en cabeza de Cristo puede lavar alma de pecador, si permite. Lucía, esposa de Héctor que sufrió silenciosamente durante años de arrogancia de marido, también compartía. Vi transformación de dentro. No fue rápida, no fue fácil, lloró mucho, luchó mucho, pero fue real. Y ese hombre, señalando a Héctor sirviendo en primera mesa, no es quien conocí, es quien Cristo hizo después de quebrar quien era. Hijos de Héctor, 3 ahora adultos, también fueron impactados. Hija mayor, Carmen de 25, se volvió chef especializada en comida digna para refugios, cocinando para sin hogar con misma calidad que cocinaría para restaurantes 5 estrellas. Porque aprendí de papá, pobre merece mismo respeto, misma calidad,
misma dignidad. Hijo, Roberto, de 22, estudió Derecho, enfocándose en derechos de personas sin hogar. Quiero asegurar legalmente que lo que pasó a Cristo en restaurante de papá nunca sea legal. Que humillación pública de pobre sea crimen, con consecuencias. Hija menor, Ana, de 19, voluntaria tiempo completo con Primera Defensa de Miguel. Presencio humillaciones intentando empezar y intervengo porque papá me enseñó: silencio que permite injusticia es pecado. Entonces no callo, nunca. Legado completo, familia entera dedicada a dignidad, no por bondad natural, sino por haber presenciado transformación imposible y sabiendo que si Dios transformó a Héctor, puede transformar cualquiera. Y cada octubre 8, aniversario de humillación, restaurante cierra para clientes pagadores y abre solo para necesitados, todo el día, gratis, ilimitado. Día de humildad y gracia, lo llaman, recordando día cuando Cristo fue humillado y decidió transformar en lugar de condenar. Fila se forma temprano, cientos vienen, sin hogar, pobres, trabajadores, informales, migrantes, todos sabiendo que ese día serán tratados como reyes, porque ese día recuerda, Cristo fue tratado como mendigo, entonces mendigos deben ser tratados como Cristo, y Héctor sirve personalmente, mesa por mesa, persona por persona, con lágrimas que ya no esconde. Perdón, dice a cada uno, por todas veces que rechacé, todas veces que humillé, todas veces que eché agua, perdón, y cada uno responde diferente. Algunos perdonan, algunos no entienden, algunos lloran también, pero todos comen. Dignamente, abundantemente, amorosamente. Esta es historia completa de agua cayendo sobre cabeza, de Cristo humillado, de hombre transformado, de movimiento nacido, de esperanza multiplicada. No terminó, porque historias de transformación divina nunca terminan, solo se expanden, tocando vida tras vida, generación tras generación, hasta que justicia y misericordia se besan, hasta que pobres son honrados, hasta que Cristo es visto en cada rostro necesitado, y Héctor, ahora con ganas más abundantes y arrugas más profundas, continúa sirviendo, respondiendo preguntas, compartiendo esperanza, con mensaje simple pero devastador. No importa qué hiciste, no importa cuán cruel fuiste, no importa cuánta agua echaste sobre cabeza de pobres, Cristo puede transformarte si permites, si reconoces, si arrepientes, como Él me transformó, completamente, eternamente, para ti, ahora, siempre, que sirvas al necesitado como si fuera Cristo, porque lo es. Amén. Y ahora, palabras finales, directas, penetrantes para corazones específicos que necesitan verdades profundas sobre dignidad humana, crueldad cotidiana normalizada y llamado urgente de Cristo a ver su rostro en cada pobre humillado. Para dueño de restaurante o negocio que rechaza pobres, Héctor rechazó porque le pareció lógico. Pobres no pagan. Pobres ahuyentan clientes, pobres bajan estándares, todo razonamiento empresarial sólido, excepto que ignora humanidad, ignora teología, ignora que cada pobre puede ser Cristo. Literalmente, si operas negocio y rechazas necesitados por proteger imagen o mantener clientela correcta, examina honestamente, ¿proteges negocio o proteges prejuicio? ¿Mantienes estándares o mantienes crueldad normalizada? Experimenta una mesa, una comida, una vez día, para necesitado, sin juicio. Observa qué pasa, no solo a negocio, sino a alma, porque servir pobre transforma quien sirve más que quien recibe. Y si temes pérdida financiera, recuerda números de Héctor. Inversión, 4.500 mensuales. Retorno, 17.000 adicionales. No caridad tonta. Negocio inteligente con conciencia. Para empleado que ejecuta políticas discriminatorias, Miguel obedeció orden de negar agua. Sabía que era cruel. Sintió mal, pero obedeció, porque jefe mandaba, porque necesitaba salario, porque parecía necesario. Pero necesidad económica no justifica crueldad moral, y solo seguía órdenes es defensa que historia ha juzgado inadecuada, repetidamente, severamente.
cuando jefe ordena rechazar necesitado, negar agua a sediento, humillar pobre por aparecer inapropiado. Desobedece, calmadamente pero firmemente. No puedo. Viola dignidad humana. Viola enseñanza de Cristo que proclamamos. Si me cuesta empleo, acepto consecuencia. Será difícil, especialmente si dependes completamente de salario. Pero participar en crueldad sistemática destruye algo más valioso que empleo: integridad. Y integridad, una vez perdida, es casi imposible recuperar. Para cliente que observa sin intervenir, clientes en 1900, restaurante vieron todo: agua cayendo, Cristo mojado, humillación pública, y nadie dijo nada. Algunos incómodos, otros indiferentes, pero todos cómplices mediante silencio. Silencio frente a injusticia es participación en injusticia. Cuando ves necesitado siendo humillado y no intervienes, autorizas. Cuando observas crueldad y desvías vista, apruebes. Próxima vez que presencies humillación de vulnerable, actúa. Ofrece pagar cuenta de necesitado. Defiende verbalmente dignidad. Reporta después si es discriminación sistemática. Haz algo, cualquier cosa excepto silencio, porque Cristo observa no solo quien humilla, sino quien permite, y ambos son responsables, uno por acción, otro por omisión, pero ambos igualmente culpables. Para persona que humilló y nunca pensó sobre ello hasta ahora, tal vez años atrás echaste agua, literal o figurativa, sobre alguien pobre, alguien necesitado, alguien inapropiado, y nunca pensaste más sobre ello. Pareció justificado, normal, olvidable, pero Cristo recuerda, registra, juzga, no para condenar sin remedio, sino para confrontar hacia transformación. Y si ahora, leyendo esto, sientes convicción, reconocimiento incómodo de crueldades pasadas, esa es voz de espíritu. No la ignores, no la justifiques, no la minimices con «era diferente entonces» o «no sabía mejor». Enfrenta, confiesa, arrepiéntete profundamente y después busca forma de compensar, como Héctor buscó, no para ganar perdón mediante obras, sino para demostrar que arrepentimiento es real, que transformación es genuina, que corazón ha cambiado. Para pobre que fue humillado con agua u otro método, tal vez recibiste literalmente agua en cabeza o metafóricamente rechazo, desprecio, humillación pública, mientras otros miraban, mientras nadie defendía, mientras te sentías subhumano. Cristo sabe, porque Cristo experimentó exactamente eso, en restaurante de Héctor, en tantos otros lugares, a lo largo de historia, y hoy todavía cuando aparece disfrazado como tú. Tu dolor es su dolor, tu humillación es su humillación. Tus lágrimas son sus lágrimas. No estás solo en sufrimiento. Cristo sufre contigo, íntimamente, personalmente, y promete: humillados serán exaltados, rechazados serán recibidos, despreciados serán honrados, no necesariamente en esta vida, pero ciertamente en próxima, y frecuentemente aquí también cuando corazones se transforman. Mantén dignidad, aunque mundo la niegue, porque dignidad no depende de reconocimiento humano, viene de ser creado a imagen de Dios. Y eso nadie puede quitar, ni siquiera con agua más fría. Para líder religioso que habla pero no actúa, restaurante se llamaba la bendición, nombre piadoso, pero acciones impías, proclamación sin práctica, fe sin obras, hipocresía religiosa que Cristo odiaba más que cualquier pecado. Si lideras iglesia, ministerio, organización cristiana, examina. ¿Tus acciones reflejan tu proclamación? ¿Tu trato a pobres refleja tu teología de pobres? ¿Tu hospitalidad practica lo que predicas? Porque nombrar negocio bendición sin bendecir es tomar nombre de Dios en vano. Profesar amor a Cristo sin amar a pobre que es Cristo es mentira. Predicar Mateo 25 sin practicar Mateo 25 es condenarte a ti mismo con tus propias palabras. Alinea radicalmente, dolorosamente si necesario, porque Cristo no tolera hipocresía, la expone, la juzga,
la transforma, pero solo si admites que existe. Para activista social que lucha por justicia, Miguel y Patricia se volvieron activistas después de presenciar injusticia. No planeaban, no querían, pero no pudieron no actuar después de ver. Si trabajas por justicia social, especialmente dignidad de pobres y sin hogar, tu trabajo es sagrado, porque trabajo por dignidad humana es trabajo de Cristo, literal, directo. No te desanimes cuando cambio es lento, cuando humillaciones continúan, cuando sistemas resisten, porque transformación sistémica toma tiempo, y victoria pequeña es victoria, una mesa servida dignamente, una persona defendida públicamente, una política cambiada legalmente. Todo cuenta, todo importa, todo es participación en obra redentora de Cristo, que ve cada acto de justicia y registra para recompensa eterna. Para joven que busca propósito, hijos de Héctor encontraron propósito en dignidad. Carmen cocina, Roberto legisla, Ana defiende, cada uno usando dones específicos para servir mismo propósito, dignificar vulnerables. Si eres joven buscando cómo contribuir, considera, cada profesión puede servir dignidad. Chef que cocina para refugios con excelencia, abogado que defiende derechos de sin hogar, activista que interviene en humillaciones, empresario que crea empleos dignos, maestro que educa sobre justicia. No necesitas ser misionero o ministro para servir Cristo. Necesitas usar cualquier talento que tienes para dignificar imagen de Dios en vulnerable, y eso puede ser cualquier profesión hecha correctamente. Para académico que enseña hospitalidad o negocios, UPAEP creó cátedra basada en caso de Héctor, porque reconocieron que teoría cinética produce crueldad sistemática y que futuro de industria requiere líderes que ven humanidad antes que ganancia. Si enseñas administración, hospitalidad, negocios, pregunta, ¿qué modelo presentas? ¿Modelo donde única métrica es rentabilidad? ¿Modelo donde pobres son costos a minimizar? ¿O modelo donde dignidad humana es fundamento sobre cuál rentabilidad se construye? Estudiantes aprenden lo que enseñas, y si enseñas que negocio exitoso ignora pobres, produces Héctores crueles, eficientes, vacíos. Pero si enseñas que negocio verdaderamente exitoso sirve a todos, produces líderes que transforman industrias. Currículo no es neutral, es formativo. Elige formar agentes de dignidad, no máquinas de ganancia. Para preso que busca redención, Carlos y otros internos encontraron esperanza en historia de Héctor. Si criminal cruel puede transformarse, tal vez yo también. Si agua en cabeza de Cristo puede lavar pecados, tal vez hay esperanza para crimen que cometí. Si estás en prisión, especialmente por crimen económico relacionado a pobreza, escucha, transformación es posible. No fácil, no rápida, pero posible. Porque Dios no define por peor cosa que hiciste, define por quién puedes llegar a ser mediante su gracia. Usa tiempo en prisión para capacitarte, en hospitalidad, en servicio, en ver dignidad que sistema te negó y que negaste a otros. Porque cuando salgas, podrás servir de forma que previene otros caer, y busca programas como de Héctor, que capacitan en dignidad, que ofrecen trabajo después, que ven potencial no solo pasado, porque sistema te rechazará, pero comunidades de fe que entienden transformación te recibirán. Para todos sin importar posición o situación. Historia enseña verdades universales que trascienden circunstancias individuales. Primera, agua en cabeza es símbolo de toda humillación cotidiana, todo desprecio pequeño, todo rechazo normalizado, y Dios ve, registra, juzga. Segunda, Cristo camina disfrazado probando específicamente cómo tratamos pobres, no ricos, no poderosos, pobres, porque trato a vulnerable revela corazón real. Tercera, nadie defendió, y ese es pecado igual a humillación. Omisión es comisión, silencio es participación, testigo pasivo es cómplice activo. Cuarta, transformación toma tiempo. Héctor no cambió instantáneamente, lloró, luchó, resistió, pero eventualmente cedió, porque Dios es paciente pero persistente.
Quinta, movimiento nace de conversión. Un corazón transformado transforma una comunidad. Héctor cambió. Miguel se inspiró. Patricia actuó. 127 restaurantes siguieron. Efecto dominó de gracia. Sexta, servir pobre atrae bendición. No mágicamente, sino porque alinea con corazón de Dios y Dios bendice lo que refleja su carácter. Séptima, cicatrices prueban identidad, para que no haya duda, para que no neguemos. Cristo lleva marcas permanentemente, como prueba. Octava, crueldad normalizada es más peligrosa que crueldad reconocida, porque no se cuestiona, se justifica, se perpetúa, hasta que Cristo confronta personalmente. Novena, jarro vacío después de humillación representa vida vacía. Héctor tenía restaurante lleno pero alma vacía, hasta que Cristo la llenó mediante quebrar. Décima, Cristo busca transformación no solo de individuos, sino de sistemas, de cultura, de restaurantes, de industria, hospitalidad, de sociedad entera, un corazón transformado a la vez. Entonces, pregunta final urgente, ¿sobre quién echaste agua? ¿A quién humillaste públicamente? ¿Qué necesitado despreciaste? ¿Y si era Cristo? ¿Y si respuesta te convence? ¿Si reconoces crueldades pasadas? ¿Si espíritu te confronta ahora? Actúa, no mañana, ahora, porque arrepentimiento genuino no espera. Se mueve inmediatamente hacia restitución, como Héctor se movió, estableciendo primera mesa, sirviendo necesitados, capacitando empleados, transformando industria, todo porque un día echó agua sobre Cristo, y Cristo en lugar de condenar, confrontó, en lugar de destruir, transformó, en lugar de juzgar eternamente, ofreció redención temporal que conduce a salvación eterna. En nombre de Jesús, quien recibió agua fría sobre cabeza en restaurante común, quien fue humillado públicamente por pedir sobras, quien mostró cicatrices probando identidad innegable, quien confrontó pero no condenó inmediatamente, quien transformó humillador en servidor de humillados, quien convirtió agua de humillación en fuente de dignidad, quien camina todavía disfrazado probando corazones constantemente, quien promete que trato a más pequeño es trato a él mismo literalmente, quien juzgará por cómo respondimos a su presencia oculta en pobre. Para ti, ahora, siempre, que veas Cristo en cada necesitado rechazado, que defiendas activamente, no pasivamente, que sirvas generosamente, no tácticamente, que transformes si fuiste cruel, que perdones si fuiste víctima, que enseñes correctamente si formas futuros, que actúes justamente si legislas, que cambies radicalmente si convicción te alcanza, porque jarro de agua puede caer sobre cabeza de Dios. Y respuesta define todo, eternamente, irrevocablemente, completamente, que nunca olvides. Bajo túnica polvorienta puede estar creador del universo. Bajo barba descuidada puede estar juez de toda la tierra. Bajo apariencia de mendigo puede estar salvador del mundo. Probando, observando, registrando, esperando, ver si reconoces, si defiendes, si sirves, o si echas agua una vez más. Elige sabiamente, ama completamente, sirve dignamente, porque Cristo camina entre nosotros, y encuentro es inevitable, y respuesta es todo, para ti, ahora, siempre, que agua nunca más sea arma de humillación, sino símbolo de limpieza, de transformación, de nueva vida, para quien recibe, para quien da, para todos quienes presencian y eligen amor sobre crueldad, dignidad sobre desprecio, Cristo sobre conveniencia. Amén, amén, amén.